Hola, buenas tardes compañeros. Vamos a hablar lo que es la devaluación del peso de 1954. Por antecedentes tenemos que en 1936, durante este año, el peso mexicano ligó su historia y destinó el precio del oro y de la plata en los mercados internacionales. O sea que era muy asemejado lo que valía el peso y la plata con el peso. Así se manejaba el valor de este. Por ello la paridad de peso dólar estaba directamente vinculada a las oscilaciones del precio de lo que es el oro y la plata en el mercado mundial. Esta situación se mantuvo no solamente durante la etapa del porfiriato, sino también se mantuvo en los regímenes post-revolucionarios. Los efectos de la Gran Depresión y el déficit de la balanza de pagos que esta acusó en nuestra economía provocó que el oro saliera del país y que la plataforma reafirmara su carácter favoreciendo el medio cambio. En 1931 el gobierno desmonetizó el oro dejando a la plata como medio de pago en curso forzoso. O sea que si el país o el estado no tenía capital suficiente, este podía pagar su deuda con oro. Mientras que los billetes de banco eran aceptación solamente voluntaria y sin poder liberatorio ilimitado. La flotación de cambio, la paridad era de 2 pesos a 3.60 por dólar. Estamos hablando que en aquel entonces un dólar que ahorita nos vale 20 pesos, en aquel entonces nos costaba 3.60 pesos. Y solamente duró de julio de 1931 a diciembre de 1933, cuando el Banco de México decidió una paridad fija. En 1936 se decretó la desmonetización total del dinero y se dio los billetes al poder liberatorio ilimitado y curso forzoso. Puede decirse que la moneda mexicana dejó de depender de las fluctuaciones internacionales de los precios de los metales preciosos. O sea, en este año se deja esa idea que se tenía de que el precio de la moneda se va a manejar por el precio de los metales. Ahí dicen, ¿sabes qué? Aquí la dejamos, ya no nos vamos a basar en esto y vamos a dejar un precio flicto, un precio fijo, que sea fluctuaciones internacionales, o sea que comparta junto con la economía de los demás. En delante, el valor interno y externo de la moneda dependerían básicamente del manejo de la política monetaria. Entre 1933 y 1938, la paridad de peso con el dólar no se alteró, gracias a que hubo unas reformas monetarias de 1935 y de 1936. El régimen cadenista pudo manejar el gasto público para infraestructura del país. A ese entonces todavía había capital suficiente para seguir lo que habían hecho anteriormente. Por ejemplo, en el porfiriato, gracias a la economía que tuvo mediante el apoyo interno que hubo, gracias a las vías ferrocarrileras, hubo más exportación e importación. Asimismo, pues el Porfirio empezó a crear infraestructuras, pavimentación de calles, drenaje y entre otras cosas. La política económica expansionista de Cárdenas tuvo efectos negativos sobre la balanza de pagos al aumentar las importaciones, que es lo que hace Cárdenas en este entonces, agarre y, ¿sabes qué? No me conviene ganar 10 pesos cuando puedo ganar 16 pesos, ¿sabes qué? Vamos a aumentar el precio de importación y los precios internos, lo que a su vez, bien sabemos que cuando un producto se eleva drásticamente, hay un mal equilibrio económico interno. Y eso fue lo que pasó para ese entonces, que Cárdenas, pues sabes que no me está calzando, con el dinero que gano. Y pues, él solamente dijo, no, sabes que vamos a reducir las exportaciones, perdón. Pero al mismo tiempo el país entró en un periodo agudo de lucha de clases. Las reformas sociales, el antiimperialismo, el fortalecimiento del movimiento obrero popular junto a la reconciliación económica de 1937 provocaron una salida masiva de capitales. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que ahora sí como inversionista, o sea, por ejemplo, yo como inversionista extranjero voy hacia tu país y yo tengo inversiones dentro de,
pero tu país está pasando por un problema económico. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sabes qué? Por miedo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, México? Dame mis inversiones, dame todas mis acciones que tenga dentro de tu país y me voy a retirar. A esto se nos refiere. Para ese entonces hubo una salida excesiva de capital y pues por ende, pues ¿cómo le voy a hacer? Dice México, ¿cómo le voy a hacer yo ahora? ¿Sabes que están sacando sus inversiones? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero a pesar de eso, también fue lo que fue la expropiación petrolera, que dijo, ¿sabes qué? Pues este país me está dando más, voy a invertir más en otro país. ¿Y qué es lo que hace la expropiación petrolera? Acelera la fuga de capitales a lo que es un 2x3 y la dolarización de la economía. O sea, ya empiezan a pedir, ¿sabes qué? Dame en dólar, en dólar, en dólar, en dólar. Y lo que voy a hacer es sacar mi dinero en dólar. Voy a dejar de invertir en México, por ejemplo, y voy a invertir en Estados Unidos. Es lo que empieza a pasar por esa etapa. Por consecuente a esto, el peso de pasar de 3.60 pasó hasta 6 pesos de dólar en 1939. Estamos hablando de un alza de 2.40 pesos. O sea, tal vez no sea mucho así que digamos, pero hombre, si tienes un dineral, pues obvio que sí te va a afectar principalmente. La devaluación del peso durante el régimen de Cárdenas tuvo dos diferencias fundamentales con el proceso devaluatorios anteriores. En primer lugar, se trató de una devaluación decidida por causas fundamentales internas, es decir, fue la política económica del gobierno cardenista y no las fluctuaciones de los metales en los mercados internacionales, por lo que determinaron prácticamente la devaluación. Pero también fue una devaluación forzada y precipitada por la salida de capitales a raíz de las medidas reformistas del régimen y en lo particular a la expropiación petrolera. A esto nos lleva pues nuestra devaluación de nuestro pesito. Empieza a salir una cantidad masiva de capitales, empezamos a tener problemas nosotros y vaya, pues hasta el día de hoy creo que pues todavía seguimos con lo mismo de que no podemos dejar nuestro peso fijo porque pues todo se maneja mediante lo que es el dólar, o sea, lo que es, perdón, el petróleo. Si bien sabemos que, por ejemplo, lo que ocurrió con la pandemia, bueno, con la pandemia que se está presentando, ¿qué es lo que pasa hace 2 meses al parecer? Empieza a bajar lo que es el precio del dólar. ¿Por qué? Pues anterior a eso el petróleo tenía mayor demanda. A mayor demanda, mayor costo. A esto nos lleva lo que fue, pues empiezan a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuarentenas, no salió, pues deja de haber demanda en el petróleo y empieza a bajar lo que es el costo del crudo. Nos llega a costar hasta, me parece que hasta $20 por barril. Y ese es un claro ejemplo de cómo incumbe mucho una simple expropiación petrolera, el petróleo, cómo influye en la economía del país. Por otra parte, la devaluación de 1948, del 49 y del 54 son muy parecidas. Ambas ocurrieron en contexto de deterioro constante del salario real, que a su vez acentuaron bases para expresarse políticamente la economía de la industrialización que implicaba un alto costo social y que se manifestó en una inflación, pérdida creciente de la capacidad financiera del país para sostener su propio desarrollo y en una dependencia exterior. Si las devaluaciones se realizaron para evitar el agotamiento de las reservas del Banco de México ante una balanza creciente deficitaria, fue por equilibrio exterior de un factor determinante para la acomodación interna del país. Con esto seguimos en lo mismo, que pues a mayor demanda, mayor costo, empiezan a sacar capital del país los inversionistas y pues por ende nos vamos por abajo. ¿Qué es lo que sucede? En 1954 México suscribe un convenio con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, por el cual podrá disponer $150 millones durante un año. El peso se devalúa
a 12.50 por dólar con la idea de proteger las exportaciones mexicanas y con esta paridad dejar vigente a finales del periodo presidencial de Luis Echeverría. Las causas que surgen a cuestión de todo lo mencionado es que en 1954 surgen problemas económicos debido a la ley de antimonopolio, a la creación de CEMSA. Perdón. CEMSA era un programa que apoyaba a tipo personas con bajos recursos. Por ejemplo, si un producto costaba en la tienda 10 pesos, lo que hace CEMSA es bajarlo, no sé, a 4 pesos para apoyar internamente a los de escasos recursos, a la falta de economía principalmente. Y a cuestión de eso, a que los empresarios no pueden invertir en México, esto deriva a fuga de capitales y no se puedan crear empleos, o sea, empieza a irse para abajo, empieza a irse para abajo y pues deja de haber, por ende, empleos. Otra causa es la falta de confianza en la economía local o en su estabilidad. Una declaración moratoria de pagos de deuda del gobierno, las guerras, los actos de terrorismo, guerrillas y todo eso, ahuyenta la inversión extranjera en el país ante un escenario de desconfianza. O sea, tú por ende, o sea, si ves que en un país le está yendo mal, prácticamente no vas a ir a decir, ¿sabes qué? Quiero invertir en ti. ¿Por qué? Porque vas a proteger primero, pues, tu bien económico, por así decirlo. Y pues prácticamente buscan sacar el dinero del país y esto empiezan a vender a vender en pesos y comprar en moneda extranjera. A esta consecuencia nos lleva a otra causa que es el déficit de balanza comercial. Cuando el monto de los productos que importamos es mayor al monto de los productos que exportamos, se dice que tenemos déficit en nuestra balanza comercial, por lo que debemos comprar más moneda extranjera para cubrir este déficit. Efectos que provocó la devaluación del peso. Primero fue la disminución del poder adquisitivo de los sectores de la población con bajos ingresos. Por otra tenemos la acentuación de la concentración de ingreso y de las riquezas nacionales, salida excesiva de capitales, mayor dependencia del exterior y los mayores precios de la moneda nacional de importaciones acentuaron el empeoramiento de las relaciones de los precios de intercambio con el extranjero y en concreto menores salarios reales para la fuerza de trabajo y los demás y de los demás sectores sociales en que se perciban sueldos fijos. Por conclusión, tenemos que la devaluación para unos trajo beneficios, riquezas y todo eso, pero siempre va a haber una contra, que es, en este caso es para la clase trabajadora asalariada, fue un aumento de precios, empiezan a aumentar precios y ¿cómo le hago yo? Aunque existía el programa CEMSA, pero pues no me vas a alimentar tú, CEMSA. Y la supuesta ventaja de encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones, con esto pues nadie entendió, con esto se creó más desconfianza y la gente siguió comprando dólares caros, haciendo bajar drásticamente las exigidas reservas de aquel entonces que había en el Banco de México. Por mi parte fue todo y